algo más o menos así. Sí, agarra tu lado. Listo, entonces algo más o menos así es lo que tenemos nosotros. Bien. Entonces cuando hablamos de los datos de la losa, entonces según esto el lado corto es 2.78, ¿sí? 2.68. El lado largo sale siendo, el lado largo sale siendo 4.18. 4.18. Bien. Acá eso es otro método, esto aquí lo tengo planteado, es otro método de predimensionar, pero pues ya nosotros lo tenemos entre comillas predimensionado, o lo podemos cambiar, como quiera, igual se está diseñando. Aquí lo que nos está diciendo es que, como lo leímos en la otra vez pasada, la distancia máxima entre ejes de Vigueta es 1.20, entonces lo que hacen acá es que ponen el lado largo de la losa y lo dividen en 1.20 y le da el promedio de paneles que van a quedar. Cuando habla de paneles está hablando de estos espacios. ¿Sí? La distancia que hay entre Viguetas es un panel. Entonces, aquí seguro planteado nos quedarían a nosotros lo máximo que podríamos trabajar basado en este 0.93, pero nosotros ya lo tenemos promediado que vamos a tratar de 70, ¿no? Listo, entonces aquí lo único que nos dicen es que el ancho de la placa sería el 3.10, sería el 2.78, pero hay que aumentarle el ancho de la viga. En este caso, según lo que nosotros asumimos acá, estamos asumiendo que las vigas cargueras van a ser de 20, ¿no? Por eso fue lo que asumimos ese día. Ya. Estamos asumiendo que las vigas son de 20, por lo tanto acá, entonces yo voy a decir que el ancho de la viga es de 20. 20. Y la altura, no recuerdo qué altura le dimos, creo que era la misma de la vigueta, ¿no? ¿Cuánto que le dimos que era la vigueta? 30. ¿No es la 35? 30. 30. Entonces aquí sería 20 por punto 30. Listo. El ancho de la vigueta creo que vimos que era punto 10, yo voy a matar punto 10, ¿no? Punto 10, la altura sigue siendo la misma de la vigueta, o sea, punto 30. Bien. Entonces aquí, pues, Se va acá nada. ¿De los ventiladores? Entonces lo que puede ser la vibración. bien, entonces ya cuando tenemos como tal el ancho de la losa del panel, aquí nos está diciendo que 97, nos está hablando que el ancho de la placa es el lado corto de la placa, que sería 278 más los 20, que serían 298, y nos está diciendo que tenemos que manejar la relación entre el ancho de la placa, ¿cierto? Entre el ancho de la placa y el área de la placa como tal que tomamos. En este caso, supuestamente nosotros estamos tomando acá 97, pero si nosotros no aplicamos la fórmula y no somos rigurosos con lo que ya habíamos hablado antes, nosotros estamos hablando es que es 0.70, ¿no? Entonces, dando esta fórmula, diciendo acá que esto es 0.7, nos está dando que la relación entre el ancho de la placa y el ancho del panel es 4.26. Cuando esta relación es mayor que 2, nos está diciendo que la placa es unidireccional. Cuando nos está hablando de la placa, nos está hablando específicamente de la placa en la celda. ¿Listo? Que la plaquita es unidireccional. No sé si me entiendan en teoría, entonces echamos Pablo de Rosso. En conclusión es lo siguiente, mira. Si nosotros analizamos aquí la placa, aquí la podemos analizar.
a nosotros nos están diciendo que esta placa, como lo que estamos analizando es la vigueta, sí, está verde. Esta es la vigueta y esta es la plaquita de encima. Pero si nosotros vamos a trabajar la losa como si fuera una placa, o sea, esta como tal, la que hay entre vigueta y vigueta. Como esta losa, este lado de la losa es tan largo y este es tan corto, nos obliga y nos dice por ley o por norma que la placa es unidireccional. Cuando nos dice que es unidireccional, nos quiere decir que ya simplemente está apoyada en dos puntos, no en los cuatro. Bien, y normalmente cuando es así, pues obviamente está apoyada en el punto corto, en el tramo corto. Quiere decir que esta losa, esta losita que está acá, al mirarla entre vigueta y vigueta, o sea, entre estas dos, está apoyada en las viguetas, está apoyada en este sentido. Por eso habla que unidireccional. Es lo que nos está queriendo decir ahí. Bien, ¿sí está claro o necesitamos marcar y rayar el tablero? Conclusión en este sentido está la carga. Así creo que acá en el dibujito está. Vean, acá está. Nos habla que es unidireccional, quiere decir que la carga está en este sentido. O sea, que el peso de la placa como tal, las cargas de la placa están apoyadas en las dos viguetas. ¿Listo? Es una placa unidireccional. ¿Listo? Señor. Pero vuelva a la otra pantalla. ¿Al Excel? Sí. Ujú. Ese dibujito que era ¿Ese qué? ese dibujito de la derecha. ¿Esto? Sí, Esto es esto, pero visto en corte. Lo verde es en el ancho. Y esto es la vigueta. Estas son encima de la otra. Lo que pasa es que nosotros estamos analizando una losa aligerada. Si usted mira una losa aligerada, es una placa compuesta por dos elementos estructurales, la losa y las viguetas. ¿Sí? Cuando usted va a hacer un análisis estructural, entonces usted analiza como si ella fuera una viga T. Mire, esto es una viga T. ¿Sí? Entonces la viga T a nivel de construcción se utiliza bien sea para puentes. Si usted mira los puentes son vigas T. Bien sea para puentes o para losas aligeradas, como es el caso que tenemos acá. Entonces ya usted definiendo la viga T como tal, entonces usted necesita, esto a la hora de calcularlo, usted necesita subdividirlo, como si la placa fuera un elemento estructural y la viga fuera otro elemento estructural. ¿Sí? Al analizar usted la placa, primero que todo haga de cuenta que usted va a analizar la placa. Al analizar la placa, como si estuviera sola, entonces esta plaquita realmente al hacer un análisis ya no lo puede analizar usted como una T, sino tiene que analizarla que la placa como tal está entre las dos viguetas. ¿Listo? En conclusión, si yo analizo esta placa, lo que hablábamos la vez pasada, las que vamos a analizar luego y la que van a diseñar ustedes es esta viga carguera. Entonces, esta viga carguera, a la hora de diseñarla, va a tener una carga distribuida total, que es el peso propio de ella. Pero aparte de eso, va a tener unas cargas puntuales. Las cargas puntuales son las que le generan las viguetas. ¿Sí? Pero esa vigueta va a tener, esa vigueta está compuesta por una viga y una placa. Entonces usted tiene que trabajar independientemente tanto la placa como la viga. Entonces, a la hora de trabajar la placa como elemento independiente, tiene que trabajar como si la placa fuera una placa en una dirección, o sea, que está apoyada en estas dos viguetas, en este sentido. Como está acá en el muñequito, ¿verdad? Es lo que nos está mostrando acá. Esta flechita así lo que nos está indicando es que la carga está en esta dirección, o sea, el peso y las cargas muertas y de esta placa están apoyadas en la vigueta, más no en la principal. ¿Sí? Cuando una placa en dos direcciones, cuando la relación entre largo y ancho es menor de 2. O sea, si en esta vivienda que usted está trabajando, si en esta vivienda no fuera una placa aligerada, entonces usted coge señor y le dice, no, necesitamos hacerla de una placa maciza, hágala de una placa maciza, yo no la quiero ni aligerada, ni en metal ni en porcelana, la necesito en una placa maciza. Entonces usted viene y coge 4.18 y lo divide en 2.78. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da 4.18 y 2.78? Tiene que darle 1.8. 1.50. Listo, entonces como le da menor de 2, entonces es una placa bidireccional. ¿Qué quiere decir que es una placa bidireccional? Que el peso total de esta placa va a estar apoyado en las 4 extremos, o sea, en las 4 vigas. Si fuera cuadrada, entonces sería un peso triangular para cada una de ellas.
Pero como este lado es más largo, entonces estas dos vigas van a cargar un peso trapezoidal y las dos, y la de arriba y la de abajo van a cargar un peso regular. ¿Sí ve? En el caso de estas viguetas, ya trabajándola independientemente como si ya no fuera una placa total, sino lo que estamos haciendo acá es trabajando como si fueran 1, 2, 3, 4, 5 placas. Entonces, si nosotros analizamos la relación entre el largo de la vigueta, entre el largo de la placa y el ancho de la placa, da mayor que 2, lo que quiere decir que ya no es una placa bidireccional, sino unidireccional. Y al ser unidireccional está aplicada o está cargada en las dos viguetas. Y así se empieza a hacer el análisis. Sí, en la placa, porque usted la está trabajando sola. Entre vigueta y vigueta. No, no hay un marcador. Es que este terraco, eso de parla no es con brujo, no se ganan toda la aquí toca dibujar, ¿no? Pero eso es en realidad lo que está pasando. Si yo la miro acá, en el otro dibujito, vea, haga de cuenta que aquí esta es la vigueta que está dibujada allá, ¿sí? La plaquita arriba y la vigueta en forma de T. Pero cuando yo voy a analizar la placa, no la puedo analizar como si ella estuviera ahí, pues, en equilibrio entre las dos. Entonces ya la analizo como si fuera esta placa, vea esta. Porque después tengo que diseñar la vigueta. Y la carga de la vigueta sí es así. ¿Sí o no? Usted está haciendo una carga ligera, una placa ligerada. La placa ligerada sencillamente, si usted la subdivide, es un reguero de vigueticas como estas. No solo técnicas, esta más el área, esta más el área. Pero cuando usted va a diseñar los elementos, esto para hacer el predimensionamiento. Pero cuando ya usted la va a diseñar, tiene que diseñar la losa aparte y la viga aparte. Cada una independiente. Para verificar si cumple. ¿Qué verifica uno que cumple en una viga? A la tracción. Normalmente la hemos diseñado a la tracción. Pues cuando cumple la tracción, quiere decir que la sección del concreto cumple. Entonces, cuando verifiquemos que eso que acabamos de proponer ahí es cierto, entonces ahí sí podemos saber cuál es el peso propio de la vigueta o de la viga completa para trasladarlo a la viga de carga. Mientras tanto, no. Lo digo, que hicimos un predimensionamiento, pero no sabemos si eso cumple. Hasta allá no sabemos. Bien, entonces en ese orden de ideas, pues usted tiene que diseñar la vigueta. ¿Cómo diseña la vigueta? La placa. Entonces ya hicimos esta vaina. Papá, aquí están las cargas, el ancho, lo que asumimos. Y si la fuéramos a trabajar con este predimensionamiento que está acá, entonces pues nos vamos a las tablitas y vamos a hacer un análisis de carga. Entonces, el análisis de carga de los elementos no estructurales. Eso ya lo vieron en el cálculo 1, ¿no? Sí, señor. Entonces que los muros divisorios, que la tapa, que todos estos datos se sacan de las tablas, o sea, de estas. Entonces elemento estructural, elemento no estructural, eso lo hicieron el semestre pasado. Entonces miran acá, carga muerta mínima de elementos no estructurales horizontales. ¿Cuáles son los elementos estructurales no horizontales? Los pisos y los cielos rasos. Bien, y carga muerta de los elementos no estructurales verticales, pues los muros. Bien, entonces sacan de ahí los datos y vienen y arman una memoria de cálculo, y sacan el total de la carga muerta. Pero, si ustedes ven las unidades, todas están en kilonewton por metro cuadrado, kilonewton por metro cuadrado. Al final, entonces, cuando usted tenga el total, simplemente lo que les digo, como usted está analizando es toda la vigueta como tal, usted lo que tiene que hacer es, en el caso de esto, multiplicar el peso que le está dando acá al total por el ancho de la placa para que le quede una placa, para que le quede una fuerza lineal, que es la que usted va a multiplicar por el ancho de la vigueta, por el largo de la vigueta. ¿Listo? Después hace lo mismo con los elementos no estructurales, aquí porque usted ya los predimensionó, hace todo el procedimiento, después de que los tiene los dos, entonces saca el total de la carga muerta, luego saca la carga viva, ¿cierto? Lo mismo la saca el metro cuadrado para multiplicarla por el ancho, entonces la convierte en carga por lineal. Después de que tiene los dos, entonces simplemente hace la combinación de carga. Es un repaso de lo que vieron ya. Entonces coge el 1.4D, que es una combinación, o el 1.2D y 1.6 saca la otra combinación y en los dos toma el mayor. ¿Listo? Y este es el valor que usted monta aquí. Cuando usted lo tenga ahí, entonces la longitud es sencillamente el largo de la vigueta. Bueno, en este caso no le hemos dado valores reales. Largo de la vigueta, y después simplemente saca el momento máximo
y el portante máximo. ¿Cuándo va a trabajar usted simplemente con el momento máximo? Cuando está trabajando como si fuera simplemente apoyado en un solo tramo. Pero normalmente estos tramos son continuos, entonces tienen que sacar momento positivo y momento negativo. Bien, listo. Entonces, en ese orden vamos a trabajar con el 70 que dijimos, 298, entonces acá. Ya estos valores están, entonces simplemente aquí por el ancho aferente, entonces ya saben que es el C12. ¿Cuál es el C12? El ancho del área tributaria como tal. Este ancho hay que corregirlo porque esto ya no sería 80. Sí, dijimos que era 10 el ancho, ¿no? Solo dijimos que el ancho de la vigueta era 10, por lo tanto este es 80, sí. La suma de 70 más 10, está bien. Entonces aquí lo estamos multiplicando por el área diferente, debe ser el C12 que es el 80, sí. Ya está bien esta también debe ser por el C12, la sumatoria, y aquí. Entonces aquí su dieta, listo. Este ya está multiplicado por el C12 y este ya está multiplicado por el C2. Bueno, este sí es el 13 porque es el ancho de la viga. Señor, el área tributaria sí. ¿Ves por qué aquí colocan? Porque aquí estamos diciendo que el ancho de la ley, el ancho de la como tal es 70. Sí, aunque para nosotros, para nosotros es 70, pero incluyendo la base de 10, o sea que el área de la placa es 60. O sea que aquí es 60, punto de 60. Más los 10 de la viga, entonces sí es 70. 60 es la placa. ¿Listo? Pero 60 es la plaquita. es porque se le quitarían los 10 si usted se está trabajando por separado. No, porque la placa tiene 70. Si yo la miro de aquí hasta acá, tiene 70. Eso es lo que acabo de decir aquí, mire. 70, pero acá está incluyendo el ancho de la placa más el ancho de la vigueta. O sea, así, mire. El ancho de la placa, si yo la tomo acá, el ALP es 60, vean. 60. Y el ancho de la vigueta, estoy diciendo acá que es 10. Al sumar los 60 más los 10 nos da 70. Por eso es que el área tributaria como tal es 70. Listo, entonces sacan la carga IVA, sacan la carga muerta. Aquí sacan la carga IVA total. Aquí la mayora, y llegamos hasta este punto. Esto siempre y cuando cumpliera las dimensiones que están allá. O sea, esto es asumiendo que lo que hicimos la semana pasada. Ahora, realmente, ¿qué tiene que hacer usted? Verificar si la receta cumple. Aquí está el muñequito, estoy buscando marcadores. Aquí está el muñequito, haga de cuenta que estas son las viguetas. ¿Sí? Y esta es la placa. Y la placa realmente está cargada en las dos viguetas. Por eso se trabaja como si fuera una placa unidireccional, porque el largo dividido en el ancho, que en este caso es 70, pues da mucho mayor que 2. Es unidireccional y se trabaja en este lado. Entonces, no tiene nada de raro en comparación a lo que vimos el semestre pasado, porque al trabajar la placa así, usted lo único que está diciendo es que esa placa es una viga. Solo que estamos acostumbrados a que las vigas siempre son más altas que anchas, ¿no? De 20 por 30, de 25 por 40, por 50. Y en este caso, entonces, una losa unidireccional se trabaja como si fuera una viguita de ancho 1 metro, por el espesor que usted escogió. Y listo. Por eso, por lo general, una placa aligerada, la losa de una placa aligerada en una dirección, siempre tiene una malla de acero. Si ustedes miran las mallas de electrosoldar, las placas aligeradas, casi siempre el acero son las viguetas y encima de la vigueta va una malla de electrosoldada, como la Metal Day y la Waterloo. ¿Sí? Pero aquí vamos a verificar, porque eso también depende del espesor de la placa. Aquí vamos a verificar, según el espesor de la placa, si realmente cumple con una malla electrosoldada o nos toca hacer una cuadrícula de acero en determinado espesor o determinado calibre de varilla. ¿Listo? Entonces aquí está en teoría lo que estábamos hablando hace ratico. Una losa se considera que trabaja en una dirección cuando se presenta una de las condiciones siguientes. Primero, cuando tiene dos bordes libres, sin apoyo vertical y tiene vigas o muros en los otros dos lados, pues ya no hace nada, carga. Conforman pero no carga. Bien, listo. Y si
cuando una losa nervada tiene sus nervios principales en una dirección, ¿listo? O sea, en el caso de la que estamos haciendo, es una losa nervada, o sea, una losa aligerada que tiene nervios o viguetas y ellas están en un solo sentido. Entonces ahí se debe trabajar con una losa aligerada. ¿Qué dice acá? Entonces, datos. Longitud de la losa. ¿Cuál es la longitud de la losa en el caso de nosotros? Los 10. ¿De ancho o de largo? La longitud de la losa. 4. Entonces, en ese caso es lo que está marcando la dirección. 4 O sea, la longitud de la losa en ese caso para nosotros viene siendo 70 centímetros. 70. La longitud de la losa es la longitud entre apoyos de vigueta. O sea, en ese caso es 70, sí, 70. 70. La resistencia del concreto, bueno, ya sabemos que vamos a trabajar 28 kilonewton, no puede trabajar 21 como quiera. La resistencia al acero siempre va a ser 420. La carga muerta, creo que aquí la tomó por descarte. Creo que aquí ya la tomó. De 90. Aquí no se volvió a hacer todo el procedimiento. Carga muerta. Carga viva. Listo, entonces acá tenemos altura, bueno, eso ya lo dijimos, para sacar el espesor de la losa. Entonces dice que en este caso, aquí nos está diciendo, esto debería ir con eso. Listo, entonces cuando vamos en las dimensiones de la losa tenemos el espesor de la losa y el recubrimiento. Entonces el espesor de la losa, dice losas macizas en una dirección, aquí está el E20 y el E24, Entonces, dice simplemente apoyados con un extremo continuo, en ambos extremos continuos y en voladizo. Entonces podemos tomar cualquiera de estas, no, tenemos que tomar el simplemente apoyados o con ambos extremos continuos. Pero si nosotros cogemos esa losita, ¿cuánto es que tiene? 0,70 divida 0,70 en 20, ¿cuánto le da? Eso es algo pequeñito. 28. Ay, mire, 3 centímetros y medio, no da nada. Pero también leímos la vez pasada que las dimensiones mínimas de la losa tienen que estar entre 5 y 10, ¿se acuerdan? Sí. Nosotros predimensionamos 10 para eso. Pues ya ahí puede empezar a variar. Pues si nos está dando por norma que la dimensión, el espesor de la losa es pequeñito, pues ¿para qué hacemos una losa de 10? ¿Sí o no? Entonces ahí viene el diseño. En el predimensionamiento decíamos que entre 5 y 10, pero acá mirando lo que nos dice esto, entonces tenemos que tomar o esta opción que nos dice que estén simplemente apoyados, o aquí que dice que ambos extremos continuos, que es en conclusión la realidad, porque si usted mira en este tipo de placas, acá, si usted mira en este tipo de placas, estamos analizando una, cuando se carga, ella se genera un extremo continuo, porque la carga sigue. Usted está analizando la viga en este sentido, entonces en una placa de estas es continua, entonces nos daría todavía más pequeña, porque nos daría .70 dividido en 28, ¿cuánto da? Eso da un pequeñito. Tiene, pero toca tomar esa para la de abajo. No, porque estamos diseñando la losa. Ah, ya. Aquí dice viga o losas nervadas en una dirección, pero nosotros estamos diseñando la losita. Ahora, si la trabajáramos con esto, ¿cuánto sería? 0,70 dividido en 16. Da 4 puntos algo, no alcanza a dar 5 tampoco, siquiera. ¿Cuánto da? No alcanza a dar 5, entonces ya ahí de entrada nosotros podríamos decir lo siguiente, y es que el espesor de la losa puede ser 5.05, porque la idea de nosotros siempre es que por gastar menos. minimizar gastos, optimizar los bolsillos. Entonces sería 0.05, entonces ya aquí nos empieza a cambiar el diseñito, el muñequito este, ya aquí no tendríamos, estaríamos hablando de 10, sino estaríamos hablando de 5. ¿Listo? Bueno, la altura efectiva está en metros, o sea, esta. Aquí trabaja en metros y el recubrimiento
efectiva estaba en metros, vean, 0.053, pero ahora que nos está dando tan pequeñito. Y ahí se lo multipliqué por 1000 para que nos quedaran milímetros. Listo, entonces ahora me pasé el que estaba por acá. Acá. Entonces nos da 45 milímetros. Entonces lo que hace uno es lo siguiente. Simplemente coge las varillas con las que trabajan, ¿sí? Y dependiendo, coge el área general y lo divide en el área de las varillas. Y como ustedes están diciendo que es 1 metro de ancha la placa, entonces lo que le están diciendo es las varillas de ese calibre, ¿cuántas caben en 1 metro? Eso es lo que usted está diseñando. No, aquí le están diciendo que si fueran... Entonces aquí lo que le está dando es el espaciamiento que genera el área de la varilla dividido en el área de la soga. ¿No sé qué? Espera, un ratito. ¿Cómo? No, aquí ya no es predimensionamiento. El predimensionamiento es el que usted hizo aquí. Este, que ya inclusive ya nos da porque vamos a hacer la de 5. ¿Sí? Cuando usted ya está diseñando la viga, la losa, este sí es 1 metro, siempre va a ser fijo. Sí, porque usted realmente lo que está haciendo es esta vigueta y le está haciendo hasta la mitad. Mire, la mitad y arma la T aquí, de frente. Pero cuando usted está analizando la placa, ¿sí? Usted la hizo que era en una sola dirección, porque era el largo de la vigueta dividido en el ancho, y le dan una dirección. Cuando le dan una dirección, ella se ubica en el sentido corto, que es este. Pues cuando usted la ubica en el sentido corto, la norma le dice que la trabaje como si esto fuera una vigueta, como si la placa fuera una viga de 1 metro de ancho por el espesor que usted asumió, y móntele acero a eso. Entonces, según lo que nos dice aquí estos términos, nosotros le hemos puesto el predimensionamiento en teoría que vamos a dar la placa de 10, pero aquí nos está diciendo que para una vigueta, para una losa de 70 centímetros de ancha, ni siquiera le alcanza a dar 5 centímetros, le da 0.04. Y la norma le dice que lo mínimo, el espesor mínimo de la losa es el 5. Entonces por eso le pusimos 5. Estamos diseñando una losa aligerada, porque la losa aligerada es una losa compuesta por viguetas y la losa. Ya usted la predimensionó, o sea, sacó cada cuánto va a colocar las viguetas, de qué altura va a ser la vigueta, cada cuánto es el ancho útil de la placa. Cuando ya la predimensionó, ahora para ya hacer el diseño, usted tiene que trabajar independiente, la losa como si fuera un elemento estructural, aparte de la vigueta. Lo que estamos haciendo en este momento es trabajando la losa apenas. Entonces, cuando usted va a trabajar la losa, por dimensionamiento se da cuenta que esa losa trabaja como una losa unidireccional. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos haciendo, trabajando la losa como un elemento unidireccional. Al trabajarla como un elemento unidireccional, la norma nos dice que trabajemos la losa como si fuera una viga de 1 metro de ancha con un espesor del que usted predimensionó. ¿Cómo lo predimensiona? Con esta tabla. Pues aquí lo que estamos diciendo es que según esta tabla, el espesor de la losita no nos da sino 4 centímetros. Y la norma nos dice que el espesor de una losa maciza está alrededor entre 5 y 10 centímetros. ¿Sí? Cuando es aligerada. Entonces la vamos a tomar de 5, porque nos está dando 0,4, pues la vamos a tomar con 5. Y es lo que estamos tratando de diseñar. El espesor, no, la norma lo dice. Ah, no, aquí esa parte no tiene nada que ver. General. Cuando hablamos del D, ya estamos hablando de las vigas y las columnas. Debe tener Eso sí, general.
Entonces, por eso les digo que no hay nada raro porque está la formulación que ustedes hicieron el semestre pasado. Lo que pasa es que ustedes primero calculaban una requerida y la calculaban con una cuantía máxima, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos aquí cuantía máxima porque inclusive casi siempre por lo general aquí nos está dando por debajo de la nominal. Si no nos diera por debajo de la nominal trabajamos con esa. Pero aquí la norma nos está diciendo que trabajemos con esto. Listo, entonces, si nosotros cogemos esta área, el área de la varilla, y la dividimos en el área que nos está dando la cuantía, aquí nos está diciendo que la separación entre las varillas es 70. Si la hacemos entre octavos, si la hacemos con varilla número, si la hacemos con varilla 32, es varilla número 2. Aquí se trae la Entonces pereza. aquí que nos está diciendo en la memoria, vean, que la separación entre las varillitas para esa placa debe estar cada 0,70. Pero 0,70 es mucho. No, necesita cada 0,70 es mucho. Está fría. Entonces, el área de la varilla sobre el área del acero. El área del acero fue el que calculamos acá. Y el área de la varilla pues es la que nos da la tabla. Entonces, siendo así, podemos calcular. Y cuando dice la norma acá, dice que transversalmente, en el caso de que el área requerida sea mayor que la mínima, el área del acero longitudinal se calcula con el área requerida y el área del acero transversal se calcula con el área mínima. Pero para este tipo de tablas, casi siempre, para este tipo de placas, casi siempre esto es simétrico, entonces se calcula, se hace una cuadrícula exacta. Entonces, por eso es que se prefiere, en estos casos, a ponerle una malla electrosoldada. Facilita. Entonces, en la malla electrosoldada, si aquí le está diciendo que trabaje con la cuantía mínima que es 0.018, entonces en la malla electrosoldada usted se va, creo que yo tengo por acá, Súper bueno. Demasiado le espacio. echamos por ahí que diga un PDF que diga malla electrosoldada. Ahí, esa misma ficha técnica mañana, ¿no? No, pero la ficha técnica no. ¿Sirve esa? Entonces, normalmente en este tipo de tablas, nos dan las cuantías, vean, para que no trabajen. Pero aquí nos la están dando en centímetro cuadrado por metro. Si nosotros la tenemos en Milímetro cuadrado por metro. la tenemos en milímetro. Cuadrado por metro. Está. ¿Estaban líneas? ¿Estaban líneas o no comas? Haciendo vueltas, No creo. Se le da los demás. ¿Cuántos les gradúan ahorita? ¿No 4 cursos? ¿Lo 3? No siento bola. ¿Cuántos cursos? 3. ¿Y quién ya con ellos? Se facilita porque el curso más que materia. Educación física. Ah, pues siempre, ¿no? No es el niño. Pero digamos de los demás, es
Sí, no, descargando eso. Yo creo que. ¿Usted? Los papás que ponen el reloj, pues no ves lo que mano. Toca ponerle GPS o algo que me pierdo, hermano. Poner rastreador. Entonces, ¿qué bien o qué? Mato. Como va a preguntar. Anda con las botas de los salones. Porque después de esto ¿Por qué la trabajan ellos con un ancho de 1 metro? ¿Por qué la norma la manda a trabajar así? Porque normalmente el sistema de unidad de nosotros trabaja con 2 metros. Ellos lo que necesitan saber es, si va a usted a armar una losa en una dirección, usted lo que necesita saber es en 1 metro cuánta mariquita le va a poner para así mismo después regarse en toda la placa. Entonces la trabajan con 1 metro más para facilitar el sistema, la formulación. No hay más. Listo. Bien. Hacemos el análisis de carga, sacamos la carga viva. Hacemos la combinación de cargas. Ustedes ya saben, hacemos la combinación de carga, carga viva, carga muerta, hacemos otra vez lo mismo, sacamos el momento máximo, ¿cierto? Y sacamos el importante máximo. ¿Cómo lo hacen? Eso ya lo hicieron ustedes en estática, simplemente aplican la formulación. Recuerden que simplemente apoyado, siempre que se genera el momento, el valor máximo del momento está dado por esta forma. Y el cortante máximo, pues simplemente calcular la redacción acá, el convertido por una puntual, dividirlo en 2 para las 2 redacciones, y se genera el cortante. ¿Listo? Y luego se hace tal cual como si fuera una viga. Entonces ya ustedes recuerdan del corte pasado, que esta es la formulación básica para calcular una viga, ¿no? Entonces está, lo primero que uno hace siempre es sacar cuánto, el área requerida. Después de que usted saca el área requerida, entonces saca la cuantía requerida. Esa cuantía requerida, usted saca una cuantía mínima, hace una comparación, ¿cierto? Haya un bloque de compresión y calcula un momento nominal, que tiene que ser mayor o igual al momento último, que es el que genera la carga. O sea, ese momento último que dice aquí es este. El 0.64. Listo, datos de entrada, este FI está en la norma, 0.90, es un relación importante. El F'(C) del concreto, el FY del acero, el ancho de la placa, ya dijimos que era 1 metro, entonces por lo tanto son 100 milímetros. La altura de la placa, ya aquí no es 150 sino 50, ¿sí? Y ya dijimos que le vamos a cambiar a 50 milímetros. El momento es simplemente el que tenemos acá, hacemos conversión a megapascales. El área requerida ya está aquí formuladita, véala. Es esta fórmula ya aplicada. Tenemos un área requerida de 34 milímetros, la cuantía requerida entonces sería esta y la cuantía mínima sería 0.0018. ¿De dónde sale esta cuantía mínima? Esta cuantía mínima ya no la dan por teoría para este tipo de losas. ¿Listo? Aquí está, ¿verdad? La cuantía de refuerzo de retracción y temperatura debe ser al menos igual a los valores dados a continuación, pero no menos que 0.014. ¿Listo? Entonces, mire, en la norma nos dice lo siguiente: dice, la cuantía de refuerzo de retracción y temperatura debe ser al menos igual a los valores dados a continuación, pero no menor que 0.014. ¿Cuánto nos está dando la cuantía? Nos está dando 0.00068. O sea que está muy por debajo de lo que dice la norma. Entonces, automáticamente nos dice acá, en losas donde se empleen barras corrugadas de grado 300 o 350, nosotros no utilizamos esto. Recuerde que nosotros en Colombia trabajamos en acero en grado 420, de
descartado. Después dice, enlosan donde se empleen barras corrugadas o refuerzos electrosoldados de alambre grado 420. Léelo aquí. Disuelven ondas donde se utiliza refuerzo de una resistencia a la afluencia mayor que 420, media a una deformación del 35%. Tampoco, porque aquí siempre trabajamos 420. Quiere decir que nuestra cuantía, por normas, que está muy por debajo de este valor, automáticamente tomamos el 0.0018. Por eso lo colocamos aquí. Cuantía mínima 0.0018. Con la cuantía mínima, ¿usted qué hace? ¿Qué calcula? Un área mínima. ¿Cómo lo calcula? Pues aquí está la fórmula de la cuantía. Si ya tiene la cuantía mínima con la que va a trabajar, tiene el área, ¿cierto? Tiene la base. ¿Cuál es la base? El ancho. ¿Y cuál es el D? Pues el D lo calcula usted teniendo en cuenta el recubrimiento que asumió. Entonces usted asumió para acá un recubrimiento de la losa. Lo pusimos por acá. Aquí está el recubrimiento, quiere decir que este es el diámetro de la barra con la que usted va a trabajar. Va a decir que va a trabajar, en este caso, la trabajamos con 3 octavos, la barra número 3. Entonces este es el diámetro de la barra, quiere decir que según el recubrimiento la altura efectiva debe ser esta, ¿no? Aquí está. El 5 menos el recubrimiento más el diámetro de la barra, ¿sí o no? Entonces aquí nos está dando la altura efectiva, ya teniendo la altura efectiva que es el D. Entonces en este punto, cuando calcula el área mínima, entonces está trabajando precisamente con ese D. Porque usted lo que está haciendo es, ya tiene la cuantía, multiplica por la base, que es el ancho, que en este caso debe ser 70, ¿sí o no? Y el D, que debe ser la que estábamos marcando de arriba. Aquí tenemos que ir, esto viene siendo el 122. El ancho de la placa sí que es 1 metro, veanlo. El B127 es la cuantía. Aquí hay un error. Porque este no debe ser, este B112 sí es el ancho, pero este no debe ser esto. Debe ser el de arriba. El D. O sea, este. La altura efectiva. Listo. Entonces, esta sería nuestra área mínima del acero para esa billeta, para esa placa, 0.045 milímetros cuadrados. Quiere decir que en cuánto la podemos hacer. Entonces usted lo único que calcula es esta área para saber con qué varilla va a trabajar y después calcula el espaciamiento para saber cuántas varillas de esta va a meter en el metro. Eso en conclusión es lo que usted está haciendo. Y de esa manera diseña la placa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creen que quedaría?
O sea, lo que estamos es sobrado en acero, ahí no pasa nada. Pues la puede colocar cada 5 y digamos la puede colocar cada 40 centímetros. Por lo menos cada 40 centímetros. Y no tiene problema. Le coloco una malla de soldada de número 5. Y está sobrado. ¿Por qué? Porque el espesor de la placa es 70, es pequeñito. No necesitaba la cuantía mínima. Esto bien, ahora tengamos ajustado. Si usted hace la placa un poquito más grande, ya va a variar. Bien. Bueno, estamos aquí, sí. Listo, entonces vamos aquí al 4. Ese es el número 2. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el área requerida, simplemente lo que tenemos esta fórmula. Con los datos que está acá, estamos aplicando la fórmula de la área requerida, ¿no? Sacamos la cuantía. La cuantía mínima y por esto acabamos de verificar si lo que estamos diciendo es verdad. Si nosotros estamos hablando acá del bloque de compresión, entonces que el bloque de compresión es la parte superior, en tracción. Nosotros estamos diciendo aquí que el bloque de compresión formulado nos está dando 2.06, entonces no tiene problema porque el área nosotros estamos diciendo que es de 5. La altura de la placa. No hay problema, no está cumpliendo. Y nos está diciendo que la barra por ejemplo, la cambiamos a número 5, número 4. Número 4. Está allí en medio. Placa le meten malla electrosoldada de esta, casi siempre le meten la más pequeña. Primero la número 5, que es esta. Esta. O sea, aquí le está dando 18 en centímetros, nosotros estamos trabajando en milímetros, nos colocamos acá, nos da 0.018, viene siendo esta, entonces nos trabajaríamos con una X788. Porque acá está trabajando en centímetros y nosotros todos lo estamos trabajando con milímetros. Entonces pase de centímetros cuadrados a milímetros cuadrados, ¿cuánto le da? Sería 100%, ¿cuánto da 100%? Cancelar uno, entonces le daría más o menos alrededor de esta, debería ser, porque me está diciendo que traemos compañía debe ser como de 0.18. Entonces sería una malla electrosoldada de 6x6, de 15x15, que es la que siempre le viene a uno, 15x15, 6 milímetros, o 5 milímetros, o esta.
718.8. Listo, joven. Después de que usted tenga definida la plaquita, entonces ahí empieza usted a diseñar ahora la vigueta. La vigueta es lo mismo, pero ya ahora sí se trabaja como si fuera una viga rectangular, no la losa. Y entonces, para el análisis y diseño del nervio, cuando habla del nervio, es el nombre técnico de la vigueta. ¿Listo? Entonces se diseña tal cual como una viga a flexión, o sea, a tracción, como las que ya han hecho. Pues, ¿qué tenemos? La base del nervio. La base del nervio, seguimos que le vamos a trabajar de 10, ¿sí? La altura del nervio sí es 30. El recubrimiento 3.5. No, lo que me pongo es la losa, pero la vigueta sigue siendo de 30. O sea, lo que vimos acá, lo que vimos aquí. Los dibujos están en... Sí, la toca. Lo que vimos acá era que esta losita la íbamos a hacer de 5, pero la altura total de la losa es 30. 30. Acá tenemos 20 y 10, ahora ya van a 25 y 5. No. El nervio es completa. Deja la 30 de Entonces, 25 y 5. trabaja independiente de las aletas. Entonces será 25 y 5. Deja los 30 completos. Sí. Sí o sí todo. O sea, así. Bien. Entonces, la base sigue siendo 10, la altura sigue siendo 30, el recubrimiento 3.5. La altura efectiva, pues es esa formulación, y ahí está. Entonces sería el diámetro de la altura menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro de la varilla de hierro, ¿no?
cuando hicimos lo de la amarilla nos está dando 0,70, resulta que la norma dice que la separación máxima entre varillas para una placa es 450, pero somos 450 o disminuimos el valor de las, ya cambiamos de las de pulgadas a milimétricas. Listo, entonces milimétrica, aquí nos tocaría trabajar con la de 5 milímetros, podría cambiar el área de las 5 milímetros y cambiar el cuadrito para hacer. La varilla de arriba de la vigueta. Si ese momento está por debajo del otro, pues por cuantía mínima, usted dice que es la misma. O le baja inclusive el diámetro a la varilla que quiere optimizar. Pero si ese momento le da mayor, entonces la varilla de arriba puede cambiar de diámetro. Entonces, ¿cuánto daría? ¿Cuánto le daría entonces? Vea. Aquí está. ¿Cuánto le dio la combinación de carga? La carga mayorada, 0,88 aquí. Entonces, ¿cuánto da? ¿Qué le toca hacer? ¿Qué les toca hacer? ¿Qué hace usted para calcular el momento negativo? ¿Cómo? No, la reacción no. La reacción no la puede calcular porque le está viendo el momento. ¿Qué toca hacer? Yo lo voy a volver a todos para análisis estructural. Ni siquiera cálculo 1. Análisis lo voy a volver. Pasan de noveno a séptimo otra vez. Ni siquiera han graduado como otra vez. Si yo le estoy diciendo a usted, vea. Yo le estoy diciendo a usted que es que lo que pasa es que yo esta formulación la tengo para una placa maciza sencilla, por eso es que le estoy cambiando datos porque la estoy organizando para una placa en T, para una placa liderada. Entonces resulta que en el diagrama que está acá estamos asumiendo como si esto fuera una placa, la programación está como si para esto fuera una placa en una dirección sencilla. Si la placa es en una dirección sencilla es como está el muñequito acá abajo, mírenlo así. Como si hubiera dos apoyos y la plaquita ahí ya, ¿sí? Pero resulta que nosotros estamos armando es una placa aligerada, no una placa, una losa aligerada, más no una placa aligerada, más no una placa maciza. Por lo tanto, cuando nosotros nos vamos al diagrama, nosotros no tenemos simplemente esta viga y la losita ahí. Nosotros tenemos 3 vigas de carga, mire, esta y esta. Y la vigueta que estamos analizando es esta, miren. Pues resulta que esa vigueta continúa, miren. Al ella continuar, es como si nosotros tuviéramos una viga como las que han venido haciendo toda la vida desde séptimo. Es como si tuviéramos una viga con 3 apoyos. Si tenemos una viga con 3 apoyos, ¿cómo hacemos para calcular el momento aquí?
pero el diagrama lo hace cuando ya tiene el momento, es que no lo tiene. ¿Cómo hace usted para calcular el momento de poder diagramar? ¿Qué tiene que hacer? Estática. ¿Mm? Estática, ¿no? Es una Ya estática. la cargué la... Oh, pero ¿cómo la va a asumir si ya la tiene? La carga es 0.88, aquí la está dando, mírela. Dice es estática. Ya aquí hicieron combinación de cargas y todo y le dicen que la carga mayor es 0.88. Mire, W, ya la carga está acá, mírela. La carga por la longitud. Lo que pasa es que vuelvo y le digo, aquí está trabajando una amiguita con dos apoyos, pues mamey. La carga puntual, la reacción es la mitad a los lados y el momento W al cuadrado sobre 8 ya, relajado. Pero resulta que vuelvo y le digo, esta memoria de cálculo era para una placa sencilla como esa, como la que está acá, mira, como esta. Pero nosotros no tenemos una placa como esta. Esto se hace así para calcular la dosita de la vigate. Pero ahora usted va a calcular en la vigueta. Ya, calcular la vigueta, resulta que la vigueta no es simplemente una viguita aquí. La vigueta ya según nuestro diagrama va así, mírenla. Entonces esta vigueta se convierte en una viga con 3 apoyos. ¿Qué hay que hacerle cuando tiene 3 apoyos? ¿Qué pasa? Ya no se puede aplicar esa formulita que le aplicamos allá derecha. ¿Por qué? Y que va a reaccionar la otra también. Duraron 4 meses haciendo eso, viejo. Yo no sé cómo los pasé. Se convierte de una viga estática a una viga hiperestática, viejo. ¿Cómo resuelves una viga hiperestática? Pues con cross, con 3 momentos, con pendiente de flexión, como le hace la puta gana, no hay que hacerlo. Pues tiene que resolverla. ¿Qué hace usted con el método de cross con 3 momentos o con cualquiera de hallar los momentos internos? ¿Qué le estoy diciendo que necesitamos conocer? El momento que se genera aquí, el negativo. Si ese momento negativo está por encima del positivo, toca calcular la varilla de arriba. Si ese momento negativo está por debajo del positivo, pues por cuantía mínima lo sacamos. Decimos que le ponemos varilla media abajo y arriba, listo. Chao. Pero eso es comprobándolo, eso no es así de verbo. Entonces, ¿cuánto nos daría el momento? ¿Cuánto les da? Háganlo, dibújenlo. Aplique el cross. Ya hay una ecuación que dice que W al cuadrado sobre 2 tiene positivo y tiene negativo W al cuadrado sobre 12, si no estoy mal. Entonces, si fuera W al cuadrado sobre 12, ¿cuánto da negativo? ¿Cuánto les da?
Vea, entonces según lo que muestra acá, nos estaría dando menor que el otro. Pues si yo tomo ese dato y me voy acá a la vigueta, ¿cierto? Entonces ese sería el momento máximo negativo. Y esto va a correr esto. Porque lo hizo. Esto. Este es un punto 7 para hacerlo con medio también. Este es un cuarto. Dando sobrado porque me está dando media barra y media. Entonces, en conclusión, nuestra vigueta, nuestra viga T, pues nos daría una placa de 5 centímetros, con una malla soldada de 4 milímetros o con varilla de cuarto cada, lo máximo que es 45. Varilla de 45 y nos está dando una vigueta de 10 por 30 con dos varillas de media, una abajo y una arriba, tanto tracción como compresión. ¿Listo? Bien. Ahora, estamos asumiendo que el estribo es de cuarto, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Porque aquí ya nos están cumpliendo las dos aceros. Ahora miremos lo importante. ¿Qué hacemos al cortante? ¿Qué pasó, mano? ¿Están enredados o qué? ¿Qué pasa al cortante? ¿Qué tenemos al cortante? Entonces, para el cortante tenemos una fórmula básica, ¿no? Tenemos un cortante máximo, tenemos el R, que es el mismo RY, y es el W al cuadrado del 2 que nos da Q. Sí, pero esto era para lo que estaba haciendo antes, pero resulta que ahora ese cortante máximo era como si lo tuviéramos en los apoyos, pero acá era muy fácil en el primer, decíamos que simplemente era el W del 2. Sí, pero recuerden que si es continua, entonces saca W del 2 y el W del 2, por lo tanto nos va dando el punto máximo del cortante. Entonces, ojo con esto, vean. Esta es la fórmula para hallar el valor máximo de cortante que aporta el concreto, o sea, lo que el concreto ayuda al cortante. Y entonces tenemos 0,17, tenemos un fil, que por norma, lean aquí, que es para el concreto de peso normal, entonces dice que el valor es 1. Tenemos la resistencia del concreto, la base, ya sabemos cuánto es la base de la vigueta y el D que también lo hicimos ahí arriba, ¿no? La altura efectiva. Entonces, con estos datos que tenemos acá, calculamos la resistencia al cortante del concreto. Y la resistencia del acero, es el que nos interesa. Nos dice que la resistencia del cortante del acero es el cortante total último menos la resistencia del cortante del concreto con factor de seguridad phi. La tenemos aquí. Entonces, en esta fórmula, este B1 es el cortante último, es el cortante que nos genera el diagrama. ¿Sí? Porque realmente cuando usted le aplica las cargas y el diagrama, el diagrama es el cortante último. Si yo a este cortante último le
le estoy restando el aporte del cortante que me da el concreto, porque ¿de dónde sale el aporte del cortante del concreto? De las dimensiones de la vigueta, de la base y la altura. ¿Sí? Por la resistencia al concreto. Entonces nos va a dar un valor de resistencia al cortante del acero, vean, es este. Cuando nosotros tenemos ese valor de resistencia del cortante del acero, entonces sencillamente nosotros asumimos la rama, pero pues en este caso si simplemente es una varilla arriba y una varilla abajo, pues el P simplemente va a ser la unión de las dos. Entonces la rama siempre va a ser ¿cuánta? Una ramita. ¿En qué varilla la vamos a poner? Pues nosotros ya por acá habíamos asumido que vamos a trabajar con el P número 2 de algo. Entonces pues volvemos y lo colocamos como si fuera un número 2. Y tenemos el área. Cuando nosotros tenemos esto, entonces nos dice la norma que esta es la fórmula para calcular la resistencia del cortante nominal. La resistencia del cortante nominal del acero es el aporte del concreto por esta fórmula que es el aporte del acero, por eso está acá el FY. ¿Listo? Entonces, el aporte del concreto ya lo tenemos acá porque esta formulación de este BS era las dos de estas dos. Era como si yo pasara este a restar allá. Es simplemente este valor es esto menos esto. Entonces, en conclusión lo que nos está diciendo es que este BS de acá es igual a esta parte. Y entonces de aquí nosotros despejamos la separación. Y esa es la comprobación importante, verificar cuánto es la separación para cuánto va a colocar usted los testigos de las heces en la varilla. Y esto nos lo da la norma, esto es lo mínimo. De medios, 0,75 por la altura de la vigueta o 600 milímetros. A nosotros aplicar la fórmula nos está dando 197, o sea que prácticamente casi que dejarlo separado casi 20 centímetros. Entonces de todas tomamos la mitad. ¿Cuál es la de la mitad? 151, o sea que vamos a 15, la mínima de las 4. La mínima de las que dice la norma o la mínima de la separación que nos dé la formulación. Entonces entre todas estas 4 la mínima es 151 milímetros, entonces la damos de 150. O sea, lo colocamos cada aquí. Listo, viejo, ahí tiene su vigueta y su placa diseñada. Ahora sí, como ya la definió, le cumple y todo, le cumple el acero, le cumple el concreto, entonces ahora sí usted tiene definido que su vigueta es así, ¿verdad? Como ya tiene definido esto con cargas vivas y con cargas muertas, ahora sí saca realmente el peso propio y con ese peso propio es que usted carga la viga principal y esta es la que usted va a diseñar tal cual como la hizo el semestre pasado. Listo. Fácil que no me acordaba que tocaba aplicar un método para calcular un momento interno y estamos en la olla. Y ahora Tan largo. pues a largo, yo con un pedacito ahí en el centro. Pero cuando toque a mano. Sí, Dale, pues. pero eso, porque el parcial es de eso. Por eso, ¿En cuando el toque cel? a mano. En el cel. Claro. Del Excel, la organización. Con las formulitas. Para los parciales sí, claro, la formulita, pero es que la formulita no, si no es también mira. La formulita Esa, no está. estas y las de arriba, esas. Es así. En esta parte, ¿no? Porque en esta parte la cuantía nos está dando por debajo. Cuando ya usted está diseñando la viga principal, usted tiene que calcular la cuantía máxima, la cuantía mínima, todas las Sí, tres. obvio. Así todas Ya las se demás. aplica lo que viene el corte pasado. Sí, el semestre pasado. Pero este primer corte prácticamente es un repaso de vigas, porque la placa se convierte en una viga y la vigueta es otra viga. Solamente que usted la trabaja como continua y simplemente apoyada para evitar torsiones en las vigas. Lo mismo con las placas, la trabaja con la placa y siempre le va a dar el movimiento, siempre va a ser ese.
¿Listo? Sí, señor. Preguntas, dudas e inquietudes. Pues comparte, porfa, en PDF para mover la organización. Yo siento que tiene que el semestre pasado lo mismo. No, no es lo mismo. ¿De una vez, Inge? Eso es todo en el primer corte. ¿Qué? Eso, el primer corte. Se supone que dentro de 8 días él entrega el trabajo, ¿no? No, es festivo. ¿Qué tiene que ver que sea festivo? Me lo entrega el martes. Lo Tiene que pondré. empezar a correr el semestre. Chimba, ya en la perita estaba el no va a estar en la casa. Lo saquen un día para que lo sustenten. Pero se supone que ya la otra semana tiene que entregar un proyecto y sustentarlo. Dentro de 15. Y dentro de 15 días parcial. Marica. Voy a ponerlo. El sábado, ¿qué pasa? Pues tengo con los del cálculo 1. Y por la tarde tengo hora negra. Toca el martes. Yo podría venir el martes a las 6, antecitos. ¿No? Pero a las 8. Sí, dejaron a las 8. Entonces podemos venir a ¿Todos? sustentarlo. ¿Ustedes todos? Planear de pueden martes? negocio. ¿Ah? ¿Por qué? El lata de solito. Que tiene un viaje confirmado. En No, el sí, santo. nosotros sustentamos el martes. Nosotros hacemos el martes. Nosotros podemos el martes. Tienes que darme una fecha a todos. La marica que va a venir el martes, el miércoles, el sábado. Usted el martes está acá con los de cálculo. Martes yo estoy por eso. ¿Y cómo voy a sustentar si estoy en clase con los de cálculo? Pero los del otro grupo están sustentando ellos. Bueno, A menos que ustedes vengan más temprano. sí, por eso, por ahí a las 5. Porque ese grupo es grande. Sí, por ahí a las 5, ¿no? Ese grupo es grande. Ustedes no, sino No, como sí. 1, 2, 3, 4 grupos. O sea, a las 5 no puede. Tampoco. A las 6. Bueno, pero alcanzan a llegar, si el martes se alcanzan a llegar. A las 6. A las 6. Mientras de Que nos los- den los- tiempito. a las 5, pues. No, señora, porque el grupo de mañana es más grande y ellos son altos. Yo no voy a perder el tiempo de ellos para darle a ustedes, porque ustedes no van a pasar el lunes. Mi idea, yo clase de 6 pero es que ellos sí son altos. Si es que Eso este como grupo es ven, grande. sí. Que termine, diga. No, No, nada. a menos que ustedes quieran el mismo martes, dentro de 15 va a ser parcial y sustentación, yo no sé, son de ustedes. Y llegan Y el si lunes fuera más a las temprano. 5, sí, más temprano. Y el Sería lunes llegar nos más vemos a las 5. El lunes más De temprano. 5 a 6 y media, 7 hacemos la sustentación y de 7 no el parcial. Sí. Por eso, pero a las 5. Yo llegaría a las 6, sería sustentación Sí, de pues, negocio. Allá dentro de cada día. Ese día, de hoy en 15 días presentan todo. Sí. Sí, toca. Ahí llegamos fresquitos por parcial. Pues sí, tiene más